Queridos amigos, comenzamos una nueva semana de Alumbrando la Ciudad. Hoy nos multiplicamos, gracias a Dios. Tenemos 2 integrantes nuevos por este día, que, bueno, algunos nuevos no son, porque en realidad pero no sé si lo reconocen. Hace un año, estábamos hablando fuera de cámara, hace un año habían estado acá en Alumbrando la Ciudad. Claro, Emilio, bienvenido. Antiguamente conocido como Mister. Exactamente. Ahí está. Y Javier, época. Bienvenido. Muchas gracias, es un Javier gusto. Bolita de Bolivia, ¿no? Sí. De boliviano, cara boliviano tenía, así que... De allá tenía que ser. Sí. Mario. Bueno, como siempre es un gusto, un placer poder compartir este tiempo. Realmente hoy especialmente con la visita de estos jóvenes aquí acompañando, ¿no? Totalmente. Bueno, Emilio, ¿cómo has pasado este tiempo? Dice que has andado por muchos lados en Argentina, por allá. Como la mugre en todos lados. No, bien, gracias a Dios. Hemos estado en Argentina, en Colonia, en varias zonas de acá a la vuelta, pero por 8 semanas hemos estado haciendo estos viajes que, para los que son más viejos en el programa viendo, sabrán que ya estuvimos hablando de esto previamente en 2 programas, hace un año, que estamos haciendo estos viajes misioneros y han sido muy lindos, la verdad. Gracias a Dios hemos podido ver la mano de Dios reflejada, como respaldando en cada situación y las personas cómo se reflejaban, que ya había un trabajo previo del Señor en esas vidas y fue muy bueno ver eso. ¿Y vos, Javier, te quedaste acá? Sí, casero. Ha sido un tiempo diferente, pero no dejó de ser un tiempo para glorificar a Dios. Ha sido bastante variado a lo que quizás a Emilio le tocó vivir este tiempo, pero igual ha sido mucho de experimentar y seguir conociendo más de Dios. Muy bien. Bueno, y para los que no los conocen, porque bueno, de repente hay gente que los conocía de hace mucho tiempo, ¿verdad? Cierto. Ya los había visto hace un año atrás, pero por ahí la gente que se engancha hace poquito, ellos son integrantes de Jucum. Jucum es Jóvenes con una Misión, ¿verdad? Juventud con una Misión. Y bueno, se preparan como misioneros, para lo que Dios los manda, ¿verdad? Y bueno, en estas escuelas de misiones ellos hacen la parte teórica en La Paloma, en Rocha, y de ahí son enviados a diferentes lugares. Correcto. Muy bien. Bueno, presentado. ¿Está? Bueno, para los que no lo conocen, él es Edgardo. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que creo que en algún momento de nuestra vida siempre hemos estado o hemos pasado o nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Que es el estado de la soledad. En algún momento, tal vez, de alguna forma, nos ha atacado eso, ¿no? Y indudablemente que le ataca a mucha gente, y creo que la gran mayoría de la gente le ataca en algún momento ese estado de soledad. Y bueno, queríamos hablar un poquito de eso. Queríamos hablar un poco qué era el estado de soledad, cómo se conformaba, cómo estaba, cómo era. Y en realidad también queremos saber qué es lo que Dios dice de la soledad, ¿no? Cómo se ha manifestado Dios en la soledad y cuando las personas muchas veces, culpa de la soledad, tienen inconvenientes en sus vidas. Hay algo bien interesante, ¿no? Y es que, la soledad puede ser una realidad física, de que estés solo físicamente, bueno, porque no haya nadie a tu alrededor, porque no haya nadie en tu entorno. Y bueno, por circunstancias de la vida te encuentres solo físicamente, ¿verdad? Y hay gente que se siente sola o se cree sola, aún estando rodeado de gente. ¿verdad? Bueno, eso era un tema que indudablemente que yo ponía el ejemplo pensando de Montevideo, por ejemplo. Vos vas caminando por 18 de julio, una avenida muy concurrida, llena de gente, pero ¿cuánta gente debe haber ahí que se siente sola? Que dentro de uno se siente aislado, solo, por más que esté rodeado de gente, ¿no? Sí. No sé, me parece que es un tema que muchas veces da para pensar. Por lo menos yo en algún momento también me he sentido solo, ¿no? Me he sentido esa sensación de soledad, de decir, como que a mí me falta algo ¿pero qué es? Yo ya escuchábamos a Javier decir, ¿no? que él se había quedado solo allá en la base, en la Paloma, y él decía que lo primero que pensó justamente que se iba a quedar solo y que iba a estar en soledad y que iba a estar porque la soledad produce eso, ¿no? Tal vez produce un poco de tristeza, un poco de nostalgia, ansiedad. De nostalgia, de pensar para atrás, ansiedad.
si Pero él tantas dice cosas- que no, que ni tiempo tuvo a pensar porque le pasó todo el día haciendo cosas y cuando quiso acordarse se pasó el tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si alguno tiene algo para decir, digo yo, no tengo problema porque acá es para justamente para eso. No, que algo que no mucha gente reconoce, que ninguno está exento de sentirse en soledad. Ninguno está exento de decir, no, yo nunca me voy a sentir en soledad porque, no sé, tengo una buena familia quizá, porque tengo esto, tengo aquello, porque tengo plata. La verdad, ninguno está exento. Es algo que a cualquiera, por una situación, por una realidad X, te puede tocar vivir o sentir esta emoción, este sentimiento que es de soledad, que es decir, no tengo a nadie, empezar a pensar cosas que realmente no estabas acostumbrado y que viene como ese sentido de tormento, de oscuridad, que es algo que en cualquier momento te puede pasar. Totalmente, totalmente. Javier. Sí, podría verse como en esas dos formas. Yo lo veo como de dos formas. Uno, como decía, de un estado físico en el cual uno puede estar solo, o puede ser también un sentimiento. Y partiendo de esas dos bases, creo que siempre va a haber como un extremo positivo y un extremo negativo. Totalmente. Que cada uno de los dos extremos creo que siempre va a llevar a tener consecuencias que no van a ser de bien para nuestra vida. Siempre creo, al menos yo siempre pienso, la mayoría de las cosas siempre tienen los dos extremos. Lo importante es hallar como un equilibrio y eso es lo que hace que nuestra vida pueda tener esa edificación o pueda motivarse a hacer cosas nuevas o a experimentar más cosas. Yo había pensado un poco, había sacado de un estudio ahí de Google, Mr. Google. que digo, me encontré con cosas interesantes de la soledad, ¿no? Del estado de ánimo cuando uno realmente ya pasa a ser algo crónico, ¿no? O Claro, algo que, sí. que realmente uno se está solo y se siente solo y por más que esté acompañado, uno ve que se va como aislando. Y decía justamente que es contagiosa, la soledad es contagiosa, altamente contagiosa, no dice solamente contagiosa, dice altamente contagiosa. O sea que mucha gente que está con personas que están en soledad se pueden hasta contagiar de esa persona. Bueno, viste, yo tal vez sea medio extremista esto, pero yo creo que la sociedad nos lleva, a pesar de ser sociedad justamente, de ser un grupo, digámoslo así, nos lleva a la soledad. Sí, totalmente. La tecnología nos lleva a la soledad. Hoy por hoy es lo más común en un hogar encontrar 3, 4 personas de la misma familia que han vivido toda la vida juntos, pero cada cual en su celular, en su compu, aislados uno del otro. Sí, sí. En soledad en su propio mundo uno del otro. Totalmente. ¿Verdad? Como que Sí, lo vemos en el grupo la de amigos sociedad o también. el ritmo de la vida de hoy nos lleva a aislarnos de tal forma a hacer una burbuja y quedar solos. Claro. Lo vemos también digo, en los grupos de amigos, en los grupos tal vez de escolares o de liceales, que antes tal vez jugaban un juego común. Ahora cada uno tiene su teléfono, ¿no? Y cada uno está con sus cosas, con su mundo, vamos a decir. Está como en un mundo, cada uno tiene como su propio mundo. Su propio aislamiento. Y Exactamente. eso lo que va haciendo es encerrándonos en nuestra propia en la soledad, justamente. Claro, claro. ¿Verdad? Este estudio dice también, mirá, digo, qué importante, ¿no? Dice, el mayor riesgo de mortandad, dice, tiene 2 veces mayor riesgo de mortandad que la obesidad y 4 veces mayor que la contaminación por el aire. Si será importante y si será tener en cuenta, ¿no? Bueno, viste que cosa interesante, porque cuántas campañas mundiales se han hecho y se siguen haciendo por el cuidado del aire. Claro. Del aire, de la no contaminación, cuántas leyes se han formulado, se han hecho para la no contaminación, cuántos proyectos y planes de apoyo económico a los gobiernos para cuidar la contaminación, pero ninguno para cuidar el aislamiento de la soledad, ¿verdad? Totalmente. No, Cuando son más perjudiciales. Y eso también, digo, acá dice, incluso en una dice que es riesgo de demencia. Puede conducir a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y demencia, ¿no? O sea, porque claro, indudablemente que uno al estar aislado, la mente, como vos decías hoy, la mente empieza a trabajar de una manera que puede irse para cualquier lado, ¿no? Y como decía Javier, puede ser, normalmente es siempre para un lado que es negativo.
O sea, la mayor parte de las veces el aislamiento producido mucho tiempo me parece que es algo que no Totalmente. es bueno. Totalmente. Y produce cosas malas en realidad, ¿no? Entonces acá esta lupita trabaja. Ahí es bien interesante que digo, el aislamiento no es bueno, decís vos. No es bueno a veces. No, el aislamiento yo digo crónico. Cuando es un aislamiento así crónico Bien, perfecto. que lleva a que... A ver, que después lo íbamos a hablar después del corte, ¿no? La idea era hablarlo después del corte, lo que en realidad Dios dice porque en la Claro, Biblia habla sí, de aislarse, perfecto, pero perfecto. habla para algo bueno, en realidad. Claro. Por eso yo lo quería dejar para después. Perfecto. Pero bueno. Entonces no meto la pata. No. Y Dale. ahí va lo que yo les decía, como siempre va a haber un extremo de que quizás una persona que no quiere estar sola en ningún momento va a estar siempre buscando compañía, Exacto. buscando hablar con alguien, pero nunca va a tener un tiempo para pensar o analizar el proceso de su día a día. Y eso muchas veces nos lleva a estar más atento o pendiente de los demás que de nosotros, pero algo que es importante somos nosotros mismos también. Exacto. Está bien, totalmente. Y el otro extremo sería el que no me quiero juntar con nadie y quiero estar solo, pensando solo en mí. Y no es así, porque somos personas que necesitamos de sociabilizarnos, de relacionarnos y por eso es importante, creo, como les decía, buscar un equilibrio entre ambas posturas. Emilio. No, algo que quería agregar uno de los temas anteriores, que era acerca de lo peligroso que puede llegar a ser, es que en Uruguay quizás no tiene mucho que ver en una primera instancia, pero los suicidios, la soledad Sí, en Uruguay, es claro. todos esos como enfermedades o diagnósticos que pueden ser a nivel neuronal o... Sí, psicológico. Sí, todo a nivel mental, como en Uruguay lo fuerte que es. Y más específicamente en Rocha, en un pueblo de Rocha es donde se dan inclusive más fuerte esto que se ven y se ven en la juventud. Entonces quizá podemos sacar como que no tiene mucho que ver la edad en cómo uno cuando se sienta en soledad. Claro, porque quizás totalmente. siempre se le acredita o se lo puede mirar a un anciano. Claro. Me imagino un anciano solo que ninguno lo visita. Que sí, que puede ser. Claro. Pero un joven puede que se sienta en soledad también. Claro. Puede que se sienta inclusive Sí, a veces- rodeado de familiares, pero por lo que él está consumiendo, puede ser en la tecnología o lo que sea, no lo esté llenando algo que necesita. o no encaja en la sociedad en que vive, ¿no? También. Claro, Muchas en la veces mayoría- que yo creo que una de las cosas que pasan los jóvenes, se sienten ellos que no encajan en la sociedad en que viven. Ahí está, en la Perdón. mayoría de los casos de suicidio, justamente yo creo que es un caso determinante, es la soledad, porque sea la causa por la que sea, ellos se sienten solos. Se sienten solos para enfrentar esa situación, por eso es que toman la decisión del suicidio, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con la segunda parte. Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, seguimos, después de esta breve pausa, seguimos con esto de la soledad. Bueno, le vamos a dar ahora ya que está tan de vivo, le vamos a dar la palabra a Emilio. Ah, bueno. Lo que pasa es que usted no sabe lo que Tenía un lote de pasó. cosas para decir. Usted no sabe lo que pasó, por eso dice que están de vivo, pero no importa, están de vivo. Bueno, pero algo que es importante reconocer que hablando siguiendo hablando de la soledad, que uno puede estar acompañado, pero aún así sentirse en soledad. Pero también uno puede estar solo sin estar en soledad, que son dos cosas aparte, porque el sentido como uno físicamente esté no quiere decir cómo emocionalmente esté. Entonces es importante poder separar esas áreas. También uno como cristiano reconocemos que no solo somos cuerpo y espíritu y alma. También tenemos un espíritu. Y hablando lo que compartía la primera parte, que decía cómo esos jóvenes de qué se llenan. Jóvenes, adultos o quizás Sí. lo que sea. Claro. Pero ¿de qué se están llenando? ¿De qué están alimentando? Por ejemplo, un estómago. Uno cuando no come, ¿qué significa? ¿Qué le dice el cuerpo? Tiene hambre. Más claro, échale agua. El cuerpo, hambre. El alma, Sí, necesita los Entonces, sentimientos. Necesitas afecto, sentimiento, claro. sentimiento. qué importante poder aferrarnos de algo también. Qué importante poder llenarnos de algo, buscar de algo que nos llene.
No es solamente vivir por vivir. Tenemos un motivo también. Esa gran enigma que todo el mundo quiere resolver. Por eso la palabra dice que no solo de pan vivir el hombre. También. Claro. Jesús mismo lo decía. Entonces, qué importante poder ver eso también, poder verlo desde otra área. Cuando uno se empieza a sentir en soledad, reconocer, mira, me estoy sintiendo solo. No estoy, pero me estoy sintiendo. Puede ser como un indicativo, puede ser como algo está pasando, como unas advertencias, como ese síntoma de hambre. Claro. Entonces, que si invitar a la audiencia también o a los que estamos acá, que si en algún momento nos sentimos así, poder acudir a los que están al lado y también poder acudir a Dios, poder acudir a la palabra, qué es lo que dice la palabra acerca de la soledad, cómo llenarnos. Entonces, que no sea solo, me siento así, ya está. Que es algo normal. Jesús mismo se sintió en soledad y muchos autores en la Biblia. Entonces, Totalmente. qué bueno sería también escudriñar, mirar qué dice la Biblia, qué dice las personas. No sé, Javier, ¿iba a decir algo? Sí, me viene como a la mente dos cosas que dijo Emilio y son muy importantes, que nadie está exento de sentir soledad y que es necesario que todos reconozcamos que ese sentimiento de soledad lo tenemos. No es que vivimos con él, pero lo tenemos en nosotros. Y eso me hace pensar en algo que nuestro diseño o la forma en la que hemos sido creados es de esa forma, que hay ese sentimiento de que necesitamos la presencia de alguien y eso parte a definir o hace que exista lo que llamamos hoy soledad, el sentir la necesidad de alguien. Claro. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a ver que hay muchos personajes de la Biblia y como referencia mayor siempre va a ser Jesús. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay momentos en los que Jesús, por ejemplo, alguna historia que conocemos mucho que fue el ayuno de los 40 días y 40 noches. Lo hizo solo. Se apartó solo al desierto, pero fue un periodo que él marcó, que fue marcado. No es que siempre estuvo solo. Claro. Eso terminó. Y sí. Claro. Él sabía que era un tiempo, nada más. Esa soledad tenía un propósito. Tenía un propósito también, exacto. Exacto, y ahí va. En medio de ese propósito fue llenarse, conocer la voluntad de Dios, porque después de eso, ¿qué sucedió? Inició su ministerio. Claro. Y ahí va, eso que les quiero comentar, que no somos como seres creados para estar solos o para vivir independientemente. Somos seres creados de forma que dependemos de alguien y creo que ese ser de quien mayormente dependemos es de Dios. Yo creo que ahí yo lo venía pensando hoy, ¿no? de Adán y de Jesús. Y ahí están los dos. Ahora vos me diste un poco el entendimiento, ¿no? Adán precisó de una ayuda de un humano, de un ser humano. Sí. Y Dios se la dio. Exacto. Pero Jesús precisaba del Padre, de aquel que era Dios, su propio Padre. Digo, qué diferencia, ¿no? Entre Adán, que necesitó, y estaba Dios ahí, porque dice que Dios estaba con él, pero él a su vez necesitó de alguien, de un ser humano, ¿no? Claro. Y Jesús no. Jesús dice que se apartaba solo y oraba al Padre. Para buscar la comunión con el Padre. Claro. Bueno, yo siempre digo que es importante que nosotros miremos la cruz, que la cruz tiene dos líneas, ¿verdad? La cruz está determinada por dos líneas, una horizontal y una vertical. Y ahí nos marca claramente de la necesidad. La horizontal nos marca de la necesidad de la sociedad, totalmente, de la necesidad de vivir en sociedad, de no estar solo en sociedad. Y la vertical nos marca una necesidad también, una necesidad de compañía, una necesidad de buscar de Dios, de estar con Dios, ¿verdad? Entonces sí, bien como él decía, hay veces que nosotros podemos estar, digamos, solos en el área horizontal, o sea, estar solos físicamente, ¿verdad? Estar solo físicamente, pero en esos momentos, esos son los momentos más importantes en los que nosotros tenemos que buscar esa comunión o esa compañía, digamos, en la vertical. Totalmente. Esa compañía de Dios, ¿verdad? Muchas veces yo creo que la soledad esa también se puede sentir como si fuera un vacío dentro de uno, ¿no? Yo eso lo sentí antes de conocer a Dios, sentí ese vacío, aún teniendo mi familia, aún teniendo mi trabajo, aún teniendo cosas y tal vez ocupando el tiempo diariamente, ¿no? Sentí ese vacío dentro mío que solamente lo llenó cuando yo conocí a Dios, cuando yo le acepté de Jesús en mi corazón, ese vacío se llenó
Y ahí eso que parecía una soledad se disipó, ¿no? Ya está. Claro, por eso es que hablábamos de las dos direcciones, ¿verdad? Exactamente. En las dos direcciones es necesario estar acompañados. En las dos direcciones es necesario, tanto en la sociedad, ¿verdad? Tanto en lo social, Claro. en lo afectivo con el que está al lado, como en lo vertical con Dios. Es que yo creo que una vez que vos conocés de Dios o le das la oportunidad de Dios en tu vida, Dios mismo te lleva a relacionarte mejor con las personas. Porque muchas veces es un problema de nosotros. Como persona, no nos aislamos de las personas. No sé si es por nuestro propio pecado, si es por nuestra propia forma de ser, que no queremos cambiar nuestra forma de ser y decimos, no, yo con vos no me llevo, entonces me voy para allá. No, yo Claro. con él no, él tiene cara de boliviano, no, yo me voy para allá. Claro, y es así. Entonces, una vez que uno conoce de Dios, ¿no? Que uno realmente empieza a conocer a Dios, ahí Dios empieza a transformar eso y empieza a acercarnos y ya no le miramos el defecto al otro, ¿no? Ya nos damos cuenta que nosotros tenemos nuestro defecto y que necesitamos relacionarnos con la persona. Y que no somos jueces de los demás tampoco. Exactamente, totalmente. Emilio. No, Sí, mucho porque- más que agregar. O sea, eso que decís como una vez que llegás a Dios y después ves como esa necesidad o que naturalmente Ujú. te empezás a llevar bien con el otro, empezás a Claro. tener como mejores relaciones, quizá no sea tan mágico, quizá no Ah, sea no. como tan... Pero sabes que es un proceso. Un proceso. Sabes que una vez que empezás a tener ese cambio que recibís del Señor, que una vez que empezás a cambiar esos antiguos estilos de vida, quizá te sentías soledad, te das cuenta también que algo cambia. Te das cuenta que antes quizá era tu refugio algo que no te llevaba bien, que no te traía felicidad, sino que te dejaba un vacío aún más grande. Pero que después de manera natural, como vos decías, empezás a llevarte mejor con otro. Claro. Simplemente por el hecho de estar en este nuevo estilo de vida. Totalmente. Bueno, vamos a ir terminando por acá, Javier, ¿sí? Dale. Una de las cosas que me venía a la mente, igual ahora sigue profundizando en este tema, era, recordé unas clases que tuvimos acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Y cuando estudiamos nuestra identidad es necesario ir a nuestro Creador, cómo Él nos creó y cómo es Él. Y si pensamos en Dios, Dios es un ser trino. Ujú. Está Dios nuestro Padre, está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando buscamos a conocer cómo es Dios, en el principio dice Dios, hagamos. Nos podemos dar cuenta que no está solo, está siempre con alguien. Y ahí nos podemos dar cuenta que ni nuestro Creador está solo. Entonces no hay razón por la cual nosotros podamos buscar el vivir en soledad. Es cierto, como decimos, hay que saber identificar bien esta parte de lo que es apartar un tiempo para estar en soledad y diferenciar de lo que es vivir en soledad. No somos creados para vivir en soledad. Totalmente. No, Bueno, nos vamos despidiendo. No, así sí, que- ahí está. Como para ir cerrando, justamente, digo, es importante tener en cuenta eso y es importante, bueno, que de repente si usted se siente solo, si usted por ahí dice, pero yo no sé porque no tengo amigos, porque no me siento, no sé, aunque esté rodeado de gente, no me siento solo. Es importante saber que si nosotros llegamos a Dios, Dios va a hacer como hizo con Adán. Va a mirar y va a poner a nuestro lado la ayuda idónea Exactamente. para poder compartir este tiempo, ¿verdad? Para que no nos sintamos solos acá en la tierra, porque es muy fácil decir, no, pero con Dios no estamos solos, pero como seres humanos, como seres sociales necesitamos Totalmente. la compañía de la sociedad, pero Dios también hace eso, ¿verdad? Aparte de no dejar sentirnos solos porque Él está con nosotros, porque sentimos que Él está con nosotros, también pone a nuestro lado las personas para que no nos sintamos solos, ¿verdad? Eso cuando llegamos a Dios, por supuesto. Bueno, chicos, ha sido un placer volver a tenerlos nuevamente aquí en el Alumbrando de la Ciudad. Y bueno, esperemos que haya una próxima vez todavía. Esperemos. Sí. Claro que sí. Y bueno, la verdad que les deseamos muchas bendiciones en lo que vayan a aprender, que ni se sabe, ustedes lo van a aprender. Y bueno, ha sido un placer y un gusto. No sé si quieren despedirse rápido. Bueno, la verdad que el placer es todo tuyo, así que nos vemos. No, igual es un gusto poder estar aquí compartiendo más sobre lo que es hablar de Dios y darlo a conocer, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad más para
darlo a conocer. Bueno, yo quería dejar también un mensaje extra, digamos, para los jóvenes de repente que están mirando y que dicen, bueno, ¿y cómo será eso y de qué se trata todo esto? Bueno, que se comuniquen con nosotros, por ahí van a aparecer los teléfonos, comuníquense con nosotros, los podemos poner en contacto con ellos, ahí que puedan interactuar, contarles algo más de su vida. Sí. En fin, Emilio, ¿está? Ha sido un placer. Muchas gracias por estar de ese lado. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos veremos la semana que viene. Gracias, que Dios los bendiga. Chao, Dios chao. bendiga. Chao, chao.